el teatro independiente tiene en este momento un auge bastante importante. ¿Cuál dirías que es entonces el reto más grande al que se enfrentan las compañías independientes de teatro? No solo tiene que ver con la cosa presupuestal, pareciera, pero no. Creo que un problema al que nos estamos enfrentando como colectivos teatrales independientes, autogestivos, es a la falta. Es que esos 3 o 4 meses de trabajo para llegar a una sala que te ofrece 3 o 4 funciones. Compañías que saben presentar una carpeta impecable ya tienen una ventaja sobre aquellos que están aprendiendo a hacerlas. Una limitante te obliga o debe obligarte a disparar o a potenciar el lado creativo. Lo irrenunciable en este momento para mí es que el actor deje de ser el centro de atención. Entre menos, mejor. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio en donde charlamos con personajes vinculados al ecosistema del arte, la cultura y el entretenimiento en el estado. En esta ocasión hablamos sobre teatro independiente, que va más allá de solamente pensar en qué obras montar, sino que hay que resolver un montón de retos para que las puestas en escena realmente pasen de la planeación o del papel a un escenario en forma. Y para esto hemos invitado a un gran amigo, Miguel Lugo, quien tiene pues un montón de experiencia, ya más de 2 décadas al frente de La Nada Teatro, más de 35 producciones y sobre todo un montón de conocimiento que ha obtenido de las buenas y de las malas maneras. Sí, así es. Bueno, pero fíjate, yo creo que esas malas maneras, o como diríamos, Son las que más te enseñan. son las que más enseñan en realidad. Por ahí hay un actor argentino que dice, del éxito no aprende nadie. Claro, Pero bueno, afortunadamente, para bien o para mal o para peor, aquí seguimos deseando. claro. Oye, Miguel, hablando de esta trayectoria que tienes y también a toda la gente que has podido conocer y has visto desarrollarse, ¿cómo ves el panorama del teatro independiente, por una parte, en nuestra ciudad y luego a nivel nacional? Bueno, empezando por la zona metropolitana, por Guadalajara y su zona metropolitana. Yo creo que el teatro independiente tiene en este momento un auge bastante importante, ¿no? Cada vez hay más, podemos notar que hay agrupaciones de reciente formación que están empezando a trabajar, egresados de las diferentes escuelas de actuación que hay en la ciudad y que conforman sus colectivos o sus grupos o que inician sus propios proyectos. O sea, creo que hay un auge interesante y a nivel nacional yo te puedo decir que es un poco igual, ¿no? Es decir, si lo pusiéramos como en un comparativo, creo que es porcentualmente hay una mayor actividad de teatro independiente que de teatro institucional, ¿no? Claro. Hay entidades o zonas del país donde pues no les queda de otra, ¿no? Porque las instituciones o los apoyos, que de por sí siempre son muy pocos en todos lados, pues hay unos lugares en que son menos y no les queda otra más que trabajarlo de esta forma, a través de la autogestión, a través del autofinanciamiento y también pues de no depender de la agenda institucional. En ese sentido, ¿cuál dirías que es entonces el reto más grande al que se enfrentan las compañías independientes de teatro? En este momento, y bueno, ¿te parece si lo centramos en lo que yo veo en la zona metropolitana de Totalmente, Guadalajara? totalmente. Creo que es más Digamos, aterrizado, claro. porque podría desconocer cómo sucede en el resto del Sí, país. sí, sí, bueno, Solo sé que hay mucho teatro independiente. nuestro entorno cercano, claro. Pero Contexto. yo pienso que una de las mayores problemáticas que tiene que ver, no solo tiene que ver con la cosa presupuestal, pareciera, pero no. Creo que un problema al que nos estamos enfrentando como colectivos teatrales independientes, autogestivos, es a la falta de espacios de exhibición. ¿Por qué? Porque así como
te digo que hay un montón de grupos que están emergiendo, o de colectivos, o de artistas que están iniciando sus propios proyectos, empezando a gestar sus propios proyectos desde la independencia, pero los espacios de exhibición siguen siendo los mismos. Es decir, no hay teatros nuevos Ok. eh, que estén administrados por las instituciones, en este caso, y como sucede en la zona metropolitana, pues por Cultura Guadalajara, por Cultura UDG o por Cultura Jalisco, ¿no? Que son las tres entidades que administran los teatros institucionales. Más, aparte, las salas independientes, que, pues bueno, ofrecen unas condiciones eh, en tanto infraestructura muy distintas a los teatros institucionales, pero que sin embargo están vivas, pero que tampoco es que crezcan a la par de cómo De la oferta. de cómo surgen los grupos independientes, Claro. ¿no? O sea, pueden en un semestre haber 3 nuevas agrupaciones y las salas independientes y institucionales son las mismas, Claro. ¿no? Entonces, se convierte, pienso pues que ahorita hay una cosa que es como un nudo, como una especie de embudo, pues, ¿no? Donde estamos, o como un bucle, estamos atorados en el mismo problema desde hace algún tiempo ya. Eh, Porque entonces, como agrupación, eh, tienes que aplicar a las convocatorias de programación, ¿no? Ya. Y yo te puedo apostar que de 50 o 70 que aplican, quedan 10. Ya. Y muchas veces son 10 cartitas repetidas, ¿no? Es decir, los ves en los teatros de la universidad como en los teatros del ayuntamiento. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos grupos que no, y que además se accede a las programaciones para dar 3 o 4 funciones? Y creo que eso es ya un problema que se está haciendo como una gran bola de nieve. Uno trabaja en un proyecto, digamos ya en la etapa final de su realización, entre 3 o 4 meses, 5, dependiendo de su complejidad. Pero antes de eso hay un proceso, digamos, de preproducción, que en mi caso puede llevar más de un año, ¿no? Pero entonces a lo que voy, el problema que yo creo que está siendo cada vez más grave es que esos 3 o 4 meses de trabajo, eh, para llegar a una sala que te ofrece 3 o 4 funciones. Ya. No es Entonces, demasiado trabajo para tan exacto. poca exposición. Entonces, pues tú dime, en dónde, ya no digamos el negocio, sino en dónde estaría la conveniencia. Claro. Es decir, como por qué trabajar tanto tiempo para poder tener 3 o 4 funciones en el primer trimestre del año y a lo mejor 3 o 4 en el último trimestre del año, si eres afortunado. Dirían que por amor al arte, pero pues el amor al arte no paga las cuentas, ¿no? A final de cuentas, si te quieres dedicar a esto. Sí, definitivamente. Ahí hay algo que hemos romantizado mucho tiempo, sobre todo, digamos, las personas o las gentes de mi generación o de generaciones anteriores o a lo mejor una posterior. Yo creo que los chamacos ahora son pues como más, digamos, pues que lo ven como justamente como esa posibilidad, pues sí, de dedicarse a esto, pero que sea un oficio que pague las cuentas, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahí se contraponen estas problemáticas, pues. Es decir, uno siempre está dispuesto y con las ganas de poder mostrar su pieza, pero pues no siempre hay las condiciones. O a veces, y eso es algo a lo que nos hemos tenido que enfrentar, eh, terminas mostrando la pieza en condiciones que no necesariamente son las más adecuadas, ¿no? Ya, esto es muy interesante, que digo, creo que da
para enfocarnos en diferentes puntos de lo que has tocado. Por una parte, decías, luego se ve que en estas convocatorias hay nombres o compañías que se repiten. ¿Por qué Sí. consideras que les dan los espacios a las mismas personas? ¿Será porque ya lo tienen más estructurado, porque ya entienden un poco mejor cómo hacerlo? ¿O a qué crees que se deba? Bueno, yo pienso que sí, justo esto que tú estás comentando, pero eso nos llevaría a generar una serie de preguntas que no sé si sea el lugar, pero entonces diríamos, ¿es que acaso aquellas personas que conforman los comités de programación Ya, claro. revisan únicamente carpetas? Es decir, que tu carpeta esté bien hecha. Ajá. Digo, porque sí, finalmente Que es importante también. eso es muy importante. Una carpeta o dossier digital, o sea, es aquella tarjeta de presentación que dábamos hace años, ¿no? Ujú. O sea, claro, si hay grupos, compañías que saben presentar una carpeta impecable, pues es evidente que van a tener, es decir, que ya tienen una ventaja sobre aquellos que están aprendiendo a hacerlas. Claro. Pero entonces también yo pienso que puede haber grupos o propuestas cuya carpeta no tiene un nivel 10, pero su propuesta escénica sí, pero entonces Que se estén quedando fuera, se queda en el camino, no por ¿no? falta de talento, sino por falta de presentación. Exacto, Claro. de poder tener una presentación que pues, ahora le llaman profesional, ¿no? Dossier, sí, claro. Pero bueno, pues finalmente es a lo que nos vamos enfrentando al día a día. Claro. Ahora, también creo que tiene que ver con que esto que tú decías de bueno, por qué hay nombres repetidos, pues también creo que hay algo que podría ser otra razón y que es que resulta que a lo mejor ese grupo es taquillero. Ya, claro. A lo mejor no es muy bueno, pero vende. Y a mí me interesa que venda, ¿no? Claro. Entonces, esa es otra posibilidad. Digo, no estoy diciendo que así suceda. Ajá. O sea, gracias, después de esto no me van a programar en ningún lado, pero puede ser otra razón, ¿no? Claro. Claro. Sí, Dependerá también de las características del foro. Si es un foro independiente, probablemente sí lo que les interesa es el recurso. Sí es. bueno, pues yo creo que también en los institucionales, güey. Ya. Pero lo sabemos, ¿no? Digo, no es un tema que no se, o más bien es un secreto a voces, ¿no? Oye, Miguel, sobre estos temas de dineros y de financiación, ¿cuáles son los mecanismos a los que puede aspirar o a los que puede acceder una compañía independiente como la que representas? ¿Es en realidad realista solo depender, por ejemplo, de becas? Pues sí, no, es decir, una beca finalmente pues es algo que es una especie de trampolín. Ujú. Es decir, una beca no te resuelve todo, ¿no? Claro. Y hablando, por ejemplo, de los estímulos estatales, pues en realidad solo aportan una parte de lo que implica una producción. El resto, pues, tiene que ser de recursos propios o de patrocinios o de producciones mi mamá, ya sabes. Pues sí, ¿no? Producción amigo mío, Claro. ¿no? Entonces, no, o sea, ganar una beca o ganar un estímulo no lo es todo. Te ayuda para echarlo a andar Ajá. y también para crearle digamos, una especie de currículum a la compañía o al proyecto, ¿no? Becario en tal y cual edición ¿no? Del Sistema Nacional de Creadores, etcétera, o becario bueno, dices, bueno, pues ya algo ha de tener porque pues, lo Claro. ganó, ¿no? Sí. Eso lo legitima, digamos, de alguna Sí, manera. de alguna Claro. manera Ajá. es una legitimación, pero
no no es el único, o no debería ser la única manera en que se puedan gestar o levantar proyectos Ujú. de manera independiente, porque además, pues no es que, bueno, o sea, no es que que uno gane becas cada año. Bueno, hay Claro. quienes sí, ¿no? Que así como en las programaciones, pues también se repiten en el programa en el estímulo tal. Sucede. Claro. O sea, que nadie nos diga nada porque Pero sucede, lo pues, a podemos final de decir. cuentas son limitadas. Pero son No limitadas. puedes depender de eso Exacto. cada año tampoco. Porque, digamos, eh, en el caso propio, yo, por ejemplo, la primera que gané fue en el 2004, Ajá. que hicimos Solitarios Perdedores, y ahí surgió la Nada Teatro. Y la siguiente fue en 2008, es decir, pasaron 4 años. En esos 4 años nosotros seguimos produciendo, es decir, no nos detuvimos. Ajá. ¿Y Y de dónde luego salió el recurso? ¿Perdón? ¿Y de dónde salió el recurso? Pues no sé. Digo, porque Bueno, yo te voy a decir, esto es muy interesante yo te porque voy a decir, sí. en el 2004 ganamos la primera que era un PECDA, Ajá. producimos Solitarios Perdedores. Y luego hicimos algo que se llamaba Lección de Anatomía. Claro. Bueno, pues esa escenografía de Solitarios Perdedores, luego la pintamos y fue la escenografía de Lección de Anatomía, que luego la pintamos y fue la escenografía de Loco Amor, ¿sabes? O sea, Claro. pues sí, digamos, Hay que optimizar los recursos. alguna cosa estaba resuelta, Claro. ¿no? Y la misma maderita, pues me acuerdo que luego la usamos para otra cosa, y, o sea, nada más la pintábamos como de otro color y órale, ¿no? Pues ya tenemos el muro de la habitación de hotel para Loco Amor, ¿no? Hay que, pues ahora ya no hay que pintarlo, hay que tapizarlo. Lo tapizamos y bueno, ahí le dimos un estilo como de habitación de estas que hay en las películas gringas, ¿no? De motel, ya sabes, de motorhotel, o como se llama. Y entonces, pues sí, con la optimización de recursos. Pero entonces, fíjate, la primera fue en 2004, luego fue en 2007 o 2008. 2008 porque fue Loco Amor. Y luego pasaron 5 años, hasta 2013, que volvimos a ganar un PECDA para Riñón de Cerdo por el Desconsuelo, ¿no? Ok. Entonces, no es que uno sea favorecido recurrentemente. A ver, y entonces, digamos, idealmente tienes ingresos por las taquillas y eso lo vuelves a reinvertir. Y luego también dices, pues ahí algún familiar o algún apoyo que te da dinero o incluso los recursos propios. Pero pues está complicado. O sea, estamos hablando que los actores y pues, las personas que están involucradas en esto prácticamente tienen que tener otra fuente de ingresos. Sí, bueno, eso es algo natural, es decir, digamos como en el teatro que que tiene que ser autogestivo, es muy común que un actor, una actriz, un director, digamos, pues tenga un trabajo de cualquier, Godín, así, pues godín o trabajo un adicional oficio, una cosa de venta, que no lo se que le sea. dediquen Y solo eso. exacto, que su única fuente, sí, si su única fuente de ingresos fuera la actuación o lo teatral, híjole, pues no, la verdad es que, es decir, que nos ha ayudado a mantener este proyecto independiente durante tanto tiempo, pues otras fuentes de ingresos. Llámese otras fuentes de ingresos, pues un trabajo, ¿no? Ya. Un trabajo, reinvertir los ingresos de taquilla, pues chacharear algunas cosas, pues sí, así es. Y entonces eso creo que hace mucho más loable el reto porque tienes muy poco tiempo para realmente dedicarte a crear. Pues sí, Tienes que no. dedicar gran parte de tu tiempo a generar recursos para echar a andar esto otro. Sí, pero fíjate que eso también te obliga justo a optimizar los tiempos. Es decir,
Aquí, por ejemplo, hablemos de procesos en lo particular. A mí no me gustan los procesos largos. Un proceso largo, es decir, un proceso que excede los 3 o 4 meses Ujú. de trabajo ¿Dices para montar algo? ya para montar algo, Ok. es un proceso que se hace largo, tedioso y caro. Entonces, ya si sumas todo eso, pues es algo que no es conveniente. Por eso te decía al inicio de la charla, o no recuerdo si antes de la charla, de empezar a grabar, que te decía que en lo particular, para mí un proceso de trabajo ideal es entre 3 y 4 meses. Es decir, cuando yo llego ya al salón de ensayos, al primer ensayo con el elenco, es para ya no detenernos, o sea, nos detenemos hasta el estreno, Ya. ¿no? O sea, pero antes de eso yo pasé ya un largo tiempo este, en esta etapa de preproducción, que pues es un trabajo que hago yo muy personal. O sea, conocer la obra, cómo quiero verla, con quién quiero verla, qué actriz, qué actor, ¿no? Qué alianzas puedo, puedo convocar, a lo mejor una coreógrafa, un coreógrafo, un músico, o sea, como pensar esa otra parte que no necesariamente tiene que ver con lo actoral, sino que son, digamos, pues sí, todos los elementos que están alrededor, ¿no? Hábleme más de esta fase, que esto es antes de convocar ensayos, es como la Sí, fase de planeación y eso es, digamos, tú solo. yo solo, porque además también, por ejemplo, para llegar al salón de ensayos, es porque ya tienes al elenco, pero para que hayas logrado a ese elenco, sea una actriz, Ujú. un actor o dos o tres, pues tuviste que haber hablado con él, convencerlo, pintarle un panorama de, bueno, las cosas van a ser así, así, este, y esperar a que te digan que sí, o sea, Ujú. y digamos como que en esa etapa de seducción, Ajá. porque no es otra cosa más que eso. Claro, que les interese el proyecto, que se quieran Exacto, involucrar. pues pasa, o sea, no es algo que suceda, te digo ahorita para que me respondas el miércoles, ¿no? O Claro. sea, pues sí, tienen que tomarse su tiempo para pensar, para ver la agenda que más o menos les estoy planteando, si va a convenir o no, si, ¿no? O sea, entonces sí es un trabajo que hago yo de manera personal. Inclusive socializar el tema con los amigos, ¿no? Ujú. Oye, güey, perdón. Sí, Oye, pues quiero montar esto, ¿cómo ves? O voy a hacer una obra que va a hablar de esto y esto y esto. ¿Qué onda? ¿Te prendes para echar la mano o no? claro. O sea, ir como haciendo esos amarres Ujú. que a mí me permite una libertad mayor cuando ya lo tengo, digamos, al menos apalabrado, Ujú. para entonces ya dedicarme justo a trabajar con el elenco. Es decir, como esta cosa de no estar en el ensayo de, híjole, y es que no tengo diseñador, híjole, y es que me falta el vestuario. O sea, no. Es distinto a que estés trabajando con tu actor y decirle, oye, el jueves va a venir fulano de tal a tomar medidas para el vestuario. Ya, claro. Porque ya, o sea, Ya es está algo que ya resuelto. hablaste, que Ujú. ya lo tienes resuelto, apalabrado, ¿no? Entonces, es, 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 es una etapa que pudiera ser larga, pero sí trato mucho de optimizar los tiempos ya en el trabajo con el elenco. Justo. Que digo, si hay algo que a mí me cae muy mal es perder el tiempo. Claro. La optimización, digamos, entonces es un concepto clave en la administración y la gestión de un proyecto independiente. El aprovechar lo que tienes lo más posible. Ya nos decías, la escenografía, Sí, las redes incluso de aliados. sí, es que yo creo que muchas veces, bueno, pienso que en la vida siempre únicamente hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Claro. Una y otra.
Entonces, yo creo que por ejemplo, una limitante te obliga o debe obligarte a disparar o a potenciar el lado creativo. Es decir, una limitante exige una respuesta creativa. Claro. Y en ese sentido, pues es que más allá de ver como, híjole, no me dieron los 300,000 pesos, pues chale, pues no sé, pues yo creo que No mejor lo voy a hacer. no lo voy a hacer. Ujú. Y entonces, pues ya tú sabrás, ahí a lo mejor 10 años después, sí lo hubiera hecho, Claro. ¿no? O sea, no sé, creo que esta cuestión de tener tantas limitaciones te obliga a tener una respuesta creativa. Oye, y también este tema de las limitaciones determina qué tipo de textos se montan. Por ejemplo, ¿puedes hablarme cómo tú decides qué textos vas a montar? ¿Es lo que está como más al alcance? ¿Es algo que sea mucho más accesible de montar con los recursos que tienes? ¿Cómo tomas esas decisiones? Bueno, es un poco de todo, pero siempre lo que domina es de qué quiero hablar. Ok. Es decir, pienso que la elección de una pieza, de un texto dramático o literario para llevarlo a escena, siempre tiene que ver, en mi caso, Ujú. qué quiero contar, sobre qué tema quiero generar conversación, sobre qué tema quiero investigar, conocer, sensibilizarme. eh, Creo que eso es lo que manda. Y luego, otra cosa muy importante es justamente, como teatristas independientes de recursos limitados, pues no, sería muy difícil para nosotros, por ejemplo, montar una obra que tenga 10 personajes. Claro. No, o sea, no hay manera. No hay manera simplemente porque aquello tendría pocas posibilidades de una retribución. Eso por un lado, y por otra que también esto cada vez pesa más, esto que voy a comentar, y es que ya con la edad, hay muchas cosas a las que les saco la vuelta de verdad tremendamente, y una de ellas es, por ejemplo, a pelearme con las agendas, ¿no? Oye, Ya. sí queremos ensayar, ¿cuándo? Híjole, bueno, es que yo no puedo ni lunes, ni martes, ni miércoles, tal vez el sábado un ratito, Ujú. pero a medianoche, porque no, Sí, claro. no. Ah, qué casualidad, es que yo sí puedo los lunes. Mm. No, pero yo no, o sea, sabes, no. Ujú. Entonces, si logro encontrar un texto que me seduzca, que me emocione, con un elenco corto, ya vamos de gane. Ah, y algo que pueda resolver, pues con 3 pesos, de chingón, cabrón, ¿no? Sí, eso. Y, por ejemplo, para gestionar los derechos de los textos, recurres a talento local. No, ¿Cómo lo decides esta parte? fíjate, La temática es la que dicta. Está la bien. temática es la que dicta. Y otra cosa que podría echarlo para abajo rápido, Ujú. justamente es el costo de las licencias o los Las derechos. licencias, ajá, claro. Porque, por ejemplo, si es un autor nacional, pues lo que puedes hacer o lo que yo hago es buscarlo por redes o preguntar, oye, ¿quién tiene el teléfono no? Hablar con él, oye, estoy interesado en tu pieza, presentarte, somos una compañía independiente que trabaja con recursos propios, Hay que limitados, establecerlo también sí, desde que. claro, Claro. Ok. porque sí cambia, es decir, si no pones esa claridad sobre la mesa, pues es muy probable que tu negociación no te sea favorable. Es decir, si desde un principio tú les dices, bueno, trabajamos de esta manera,
porque además el teatro en Guadalajara sucede así, pues bueno, me interesa montar tu obra. ¿Cuáles serían las condiciones? Ya. Pues ya hay el que te dice, pues bueno, lo que está estipulado en la ley, que es o más bien lo que es como una regla general, el 10% sobre cualquier ingreso que genere la pieza, que Ok. sea una función vendida o la obtención de un estímulo o la taquilla, ¿no? Ok. Eso, por ¿Ese es el ejemplo, estándar? ese es el estándar, Ok. ¿no? O ahí también puede suceder que con un autor nacional, si no logras, o más bien lo buscas y él mismo te dice, bueno, sí, pero tienes que hacerlo a través de SOGEM, Ajá. ¿no? Habla con SOGEM. Y entonces pues tienes que ir a buscar a SOGEM, ¿no? Ya. Si es un autor internacional, pues ahí sí ya las cosas cambian mucho. Ujú. Y depende como de la región de donde sea, ¿no? Si es alemán, es muy caro, carísimo. Un autor alemán te cobra, digamos, una cantidad más un porcentaje de taquilla. Pero esa primera cantidad, es decir, pues ya la pierdes, Claro. ¿no? Por Es decir, como su garantía, digamos. sí, te cobra eso, una garantía Ujú. más un porcentaje de taquilla por eh, una determinada cantidad de funciones. ¿Y por qué cambia según el país? O sea, porque si es alemán es más caro o... Sí, porque es que, mira, pienso que eso tiene que ver por cómo sucede el teatro en las diferentes partes del mundo. Ajá. Por ejemplo, esta primera cosa que puse sobre la mesa de los alemanes, pues es porque la cultura y el consumo del arte Claro. en general es muy Sin distinta comparación, claro. a México. Y bueno, a Guadalajara no digamos, ¿no? Porque para ellos es increíble que no puedas que no puedas, digamos, recuperar esa cantidad más, o sea, pero dicen, pero ¿cómo? Claro. ¿Por qué? ¿No? Sí. Porque ellos están habituados a así tener Exacto. retorno, claro. Sí, sí, sí. Este ejemplo, además, Es muy interesante. este ejemplo que te acabo de dar, es algo que a mí me sucedió hace, ¿qué sería? Como en el 2016. Ujú. Yo quería montar una obra de Bertolt Brecht, Ajá. una obra no de los grandes textos de Brecht, una obra menor. Y entonces, pues yo le expliqué a la gente, ¿no? A quienes tienen los derechos. Ajá. Ajá. Y me dijo, bueno, es una situación poco común, pero déjame planteárselo a los herederos. Ajá. Tú les dijiste que no les podías pagar la garantía más porcentaje. No, yo les dije cómo trabajábamos Ah, y ya, ok. entonces me dijo, bueno, déjame ver. Y Ajá. entonces su respuesta fue eso. Bueno, por una autorización de 8 funciones. Ok. Ellos establecen cuentas. Sí, para ¿Temporada? una temporada de 8 funciones en un lugar de 120 lugares que la queríamos poner en el Estudio Diana. Ujú. Sí, pues bueno, son 25,000 pesos de garantía Ujú. más el 8% de taquilla. Ok. Que dices, no, Para 8 pues. funciones de Ah, 120. y solo por ser, y claro, aplicarían para una licencia amateur, ¿no? Ujú. Ok. Oh. ¿Y finalmente se hizo o no se hizo? No, no, Pero se no, hizo. pues no. Claro. Por ejemplo, en el caso de los autores españoles, también es como distintos. Yo intenté, intenté gestionar, o más bien platiqué con un autor que quería hacer una de sus piezas y me dijo 1,500 euros, pago único por un año, ¿Las veces que le quieres presentar? las veces que las quieres presentar. Pero sí, de acuerdo. Pero ¿qué te dije al principio? En qué sala? Claro. ¿No? O sea, que dices, bueno, voy a pagar 1,500 euros por un año. O sea, está pensando que voy a hacer 360 funciones o qué chingados, ¿no? Ujú.
Te vas a tardar 8 meses en conseguir una sala. Exacto. Y para entonces ya, oye, hablando de la renegociación, ¿no? Claro. Entonces, sí, depende un poco como de las regiones y de cómo lo gestiones. Y entonces con autores latinoamericanos será un poco más noble este tema. Es un contexto más cercano al nuestro. Sí, autores latinoamericanos. Recientemente, bueno, hace un año y medio, intenté con un chileno y me mandó, o sea, conseguí su correo, Ajá. le escribí, me contestó, pero para esto ya me había dicho, es que es muy reservado, no, nunca da su teléfono, y que El autor. el autor, pues yo conseguí el correo, le escribí, me contestó, aparentemente le dio gusto, Ajá. pero me dijo, pero tienes que hablar con mi agencia. Ujú. Escríbele y ya me dio los datos. Yo voy a poner un correo diciendo que, o sea, Abrió el camino, digamos. Sí. pero además él me decía, hazla, pero habla con mi agencia. Ajá. Hazla, pero habla con mi agencia. Ni te preocupes. Claro. Pero pues ahí estuvo el Claro. atorón, porque Ajá. entonces escribí con la agencia, pasó un mes, nada, volví a escribir, los busqué por redes, les mandé un mensaje, les mandé otro, que dije, ay, no, ya, Claro. chao, bye, ¿no? Pero, por ejemplo, otro pedía así una cantidad pagable, por también como, bueno, que sean $500 por un año. Ok. Es más, si te interesa, dame 400, pero Ajá. ahorita, bueno, déjame ver, ¿no? Porque, pues bueno, luego también un poco se cayó el proyecto, entonces pues ya no insistí. Pero sí, o sea, hay diferentes maneras de... Depende mucho entonces también del autor. Depende del autor y de la región De la en la región. que, de la que sea, pues, ¿no? Oye, Miguel, pensando en que es esta parte de los recursos limitados y que hay que hacerlo lo mejor que se pueda con lo que se tiene a mano, ¿cuáles son los irrenunciables? ¿En dónde no puedes sacrificar? ¿O qué cosas son las que no estás dispuesto a dejar de lado? Eh, pues bueno, es que si ya te tomó tanto tiempo decidirte por un texto, Claro. ahí está esta clase de dirección que en algún momento tuve con uno de mis maestros y que decía, bueno, aprende a resolver con tres cosas. Tres cosas. O sea, no pienses en una escenografía de 20 elementos. Piensa en tres cosas. Y después renuncia a dos. O sea, yo pienso que lo que es irrenunciable para mí en este momento y en esta etapa de, digamos, de consolidación, eh, de mi manera de hacer y de ver y de entender el teatro, es a dejar, lo irrenunciable en este momento para mí es que el actor sea, o más bien, que el actor deje de ser el centro de atención. Es decir, eh, en este momento yo estoy como en eso, como desnudando, es decir, entre menos, mejor. Y para mí eso sí, Que recaiga en el actor. que recaiga en el actor. Ok. Muy bien. Porque justo en estas últimas puestas en escena, Que has hecho unipersonales, por ejemplo. sí, pero por ejemplo, hablando de la producción, había cosas que yo dije, o sea, sí, pero creo que va a ser como demasiado vistoso y en realidad yo necesito que la atención esté aquí, en lo que se dice, en lo que se cuenta y en el trabajo de la actriz, del actor, ¿no? Creo que en este momento eso sería como un irrenunciable, ¿no? Claro.
después de ver que hay tanto trabajo detrás de estas producciones, es luego algo preocupante que las salas estén vacías. Es decir, que después de tanto trabajo la gente no vaya a verlos por un montón de factores, pero uno de ellos es también porque no se entera. Sí, bueno, ahí creo que uno de los grandes problemas que seguimos teniendo es justamente cómo aprender a comunicar nuestra pieza, ¿no? Ujú. Cómo ponerla en el centro de atención. Y digo, máxime cuando pues tienes un montón de oferta tan a la mano, ¿no? Digo, simplemente las redes, Ujú. las cosas por plataformas, bueno, el fútbol que acaba de pasar, ¿no? Sí. O sea, yo, ¿Cómo yo competir hoy con lo que he eso? pensado desde hace mucho tiempo es que justamente no es que sea una cuestión, o sea, no necesariamente es una cuestión de dinero, Ujú. pues no, el ejemplo lo acabamos de ver, ¿no? Sí. Sino más bien cómo lograr que la gente se entere y cómo lograr que no solo que la gente se entere, Se interesa. se interese. Porque en realidad, pues se pueden enterar, pero, sí, pues qué Mm, padre, ¿no? claro. Pues ya me enteré. Sí, Exacto. es igual que como con el fútbol, te enteraste porque estaba en todos lados, pero si no te interesa, pues igual no lo ves. Exacto. Entonces, Ah, más bien, que se entere y que se interese. ujú. ¿Cómo lograrlo? Pues no sé, creo que sí, yo sigo buscando la manera, porque si algo me queda claro, es que aquello que llegue a mostrarse en los escenarios tiene que ser lo suficientemente interesante como para que convoque a la gente a las salas, sea por la forma en que esté tratado el tema, sea la temática misma, sea el trabajo de los actores, ¿no? Bueno, es una obra que habla sobre discapacidades. Bueno, a mí ese tema no me interesa, pero me gusta el trabajo de la actriz. Entonces, bueno, vamos a verla, ¿no? Es un tema, es una obra que habla sobre desaparición forzada, comulgo con el tema, es decir, me interesa, ¿no? Bueno, vamos a ver de qué se trata. O vamos a ver por qué esa actriz ganó el premio a mejor actriz hace un par de años Ujú. o un año, no sé. ¿Cómo lograr que la gente se desconecte un poco de, pues, de la cotidianeidad, de los problemas? Bueno, creo que eso no se puede, ¿no? Van a todos lados con uno, pero sí, que logre darse el tiempo y la oportunidad de, de mirar. Finalmente el teatro es eso, el teatro es el lugar a donde vamos a mirar, es el Ujú. mirador. Entonces, ir a mirar, ir a ver, a observar, a entender, o más bien primero observar, escuchar, entender, sensibilizarse, porque también creo que estamos en un momento socialmente en donde justo esa desconexión tiene que ver con cómo nos vamos o cómo nos vamos mostrando insensibles, no porque no nos importe o nos interese, sino porque no queremos que nos afecte, ¿no? Algo así pienso. Hablando de esta sensibilidad y de cómo conectar con las audiencias, según tu experiencia, ¿qué es lo que debe de tener un texto o una obra teatral para que conecte con un público? Mira, yo pienso que es importante que el teatro no deje de lado esa responsabilidad social que tiene. Entonces, el abordar los temas que justamente que están, digamos, en la discusión En la pública, agenda, ajá. en la agenda pública, sí debe de abordarlos de manera responsable. Ok. Y creo que lo primero es la temática y lo segundo es ahora sí que el nivel de calidad que la propuesta pueda tener, ¿no?
Este, y con esto me refiero, o sea, la calidad no tiene que ver con la cantidad, ¿Cómo la mides? O sea, sino me refiero a, por ejemplo, actores con un nivel interesante de interpretación. Ujú. Es decir, con una buena técnica, que evidentemente tal vez el espectador común no sepa. Ajá. Es decir, no, sí, su técnica, no. Sí, que no Pero él por lo que, eso. Ajá. porque además tampoco importa, Ya, tampoco importa que lo sepa. claro. Eso no es lo importante. Lo importante es que logre decir, Ajá. ¿no? Es decir, Que logre transmitir. que logre, sí, que logre que ese elenco, esos actores, esa actriz, ese actor, logre transmitir honestamente y con verdad el tema que está abordando en escena. Y para eso, entonces sí, es que necesita, pues, un entrenamiento físico, una técnica actoral, una técnica vocal, algo que no debemos dejar de lado, que sea un actor encantador, una actriz encantadora, ¿no? Que te guste verlo, que dices, ¿no? Que sean eso que llaman carismáticos, Claro. ¿no? Que sean Que no tiene atractivos. nada que ver con la parte física, sino es No. claro. Que verlo sea un encanto, Ajá. ¿no? O sea, yo conozco actores que, pues no son guapos, Ajá. pero verlos en escena dices, Que cabrón. impacte su imagen. Exacto. Claro. Qué agradable es de verlo, Ajá. ¿no? Sí, eso creo que es algo que debe tener una producción teatral para poder conectar de la venta, Claro. ¿no? Entonces, por eso es importante visitarlas. Más allá de la idea romántica de sí, apoyemos, no, hay que ir a verlas, hay que estar ahí, hay unas que tienen, que ofrecen, eh, digamos, servicios agradables, ¿no? Como, bueno, ir a tomarte el café, la cerveza, ir a leer ahí un libro Sí. y además poder ver la obra. Y que tienen que recurrir a eso para ser rentables, ¿no? Porque no pueden depender Sí, solo de la taquilla. definitivamente. Entonces, pues eso, también un llamado a que vayamos a los teatros independientes, esos que dependen únicamente de la visita de la visita del público. Porque los otros teatros, pues esos ahí van a estar siempre Claro. y no van a cerrar. Están. Porque muchos de esos teatros independientes están montados y operados por artistas, por actores. Sí, por actores, o por artistas en general, ¿no? Claro. Bueno, en este caso que estamos hablando de salas teatrales, pues sí, pues normalmente por gente de teatro, como las salas de concierto, como por gente de música, Claro, ¿no? claro. Pero pues sí, son espacios gestionados, operados, creados por artistas. Oye, Miguel, Dime. tú, todas estas compañías que van surgiendo con ese ímpetu de crear, según tu experiencia, ¿qué les recomendarías tener resuelto? Digamos que 2 o 3 cosas que tú consideres que probablemente no sean tan obvias, pero que seguramente se van a encontrar como un obstáculo y que les recomendarías poder atenderlo antes posible. Bueno, es que, bueno, más bien yo diría, debemos entender que esta carrera, pues es de largo aliento. Entonces, paciencia, objetivos claros. Es decir, ¿para qué quiero tener una compañía, un grupo de teatro? Una vez que tengo claro por qué y para qué, entonces también puedo empezar a tener claro en dónde puedo presentarme. A lo mejor no necesito irme al Conjunto Santander. Claro. Tal vez mi teatro es para que se vea en la cochera de mi casa, con mi comunidad, que luego eso tenemos como muy olvidado, las comunidades propias. Como que todo mundo aspiramos a las A los grandes escenarios. salas,
y nos olvidamos de esos espacios en donde el público también está ahí, es decir, hay que ir por él, ¿no? Entonces eso es un oficio de largo aliento, mucha paciencia, objetivos claros y que hay algo que es muy cierto. eh, el, el- hay que, hay que encontrar de manera muy pronta tu propia voz. Es decir, ¿de qué te gusta hablar? ¿De qué quieres hablar? Dirías que ¿En qué tonos te gusta hablar? ¿Prefieres la Ujú. comedia, el drama? ¿Quieres que tu compañía sea versátil e igual monte teatro clásico que teatro contemporáneo, que teatro nacional, que la obra de mi amigo Christopher? O sea, ¿te da igual o prefieres tener como un un catálogo de perfil? un perfil? No, bueno, yo solo teatro del siglo de oro. Bueno, pues a ver quién te lo compra, cabrón. No, no, yo teatro contemporáneo. Yo clown. No, pues yo comedia. No, ok. ¿Recomendarías entonces como definir muy bien un perfil o estar abiertos? Pues definir un perfil ayuda, Ujú. aunque también hay, es decir, es importante que lo tengas claro Ujú. cuando vas empezando Ya. y después puedes ir diversificando un poco, ¿no? Porque también, o sea, ya en la carrera como director o como gestor o como productor, pues no está padre que siempre vendas café negro, ¿no? Claro. A lo mejor un día pruebas, pues no, no me salió. O sea, te vas diversificando. Pero sí, creo que para empezar es importante que tengas claro un objetivo y un perfil. Perfecto. Maestro, pues ya vimos que una compañía de teatro independiente tiene muchos más retos que solamente elegir qué textos presentar, sino cómo gestionarse, cómo optimizar los recursos, en qué espacios presentarse y cómo conectar mejor con las audiencias. Así es. Maestro Miguel Lugo, le agradezco muchísimo su tiempo. Estoy seguro que esto dará para alguna otra entrega. Con gusto. Le agradezco pues muchísimo este conocimiento que nos ha compartido y les agradecemos a ustedes también por acompañarnos en este capítulo orientado al teatro independiente. Gracias. Hasta pronto.